Bueno, vamos a empezar a hablar acerca de la lesión renal aguda. Mi compañero Ángel y yo les vamos a hablar acerca de esta. Entonces vamos a empezar primero con el concepto, que en muchas bibliografías manejan como que no hay una definición exacta. Sin embargo, la mayoría tienen en común y dicen que es el deterioro de la función renal en horas o días que da como resultado el aumento de los residuos tóxicos, que a esto le llaman hiperazoemia o azoemia, y la pérdida interna de la homeostasis. Entonces, hay dos como clasificaciones que nos dan ese parámetro o parámetros más específicos, que va a ser la Akin y la Cadigo, y estos nos mencionan que va a haber una elevación de la creatinina mayor o igual al 0.3 miligramos sobre decilitro. O la otra opción es, esto es en 48 horas, la otra opción es que haya un aumento del 50% en 48 horas o una diuresis menor al 0.5 mililitros kilogramo hora en 6 horas. Esto más adelante lo vamos a ver un poquito más a fondo cuando veamos las clasificaciones. Sin embargo, aún teniendo estas cifras, el diagnóstico va a ser algo complicado porque las reducciones agudas de la función renal no producen síntomas tan específicos o no tan agudos. Se caracteriza además por alteraciones del flujo urinario y las dividen en dos, en lesión renal aguda clásica u oligúrica, en donde vamos a tener una uresis menor a 400 mililitros en 24 horas, y la no oligúrica, que esta va a ser pues mayor a esta cifra. Y de aquí podemos determinar si nuestro paciente va a tener un buen pronóstico o no lo va a tener. Y en el caso de una no oligúrica, es decir, en donde muy probablemente la función renal ya no, ya no se está dando, es la que, perdón, la no oligúrica es la que tiene un mejor pronóstico, porque ahí significa que sí se está dando una buena función renal. Y en cuanto a las metas en urgencias que vamos a tener nosotros, van a ser identificar a los pacientes con el riesgo y a los que ya tienen la enfermedad asintomática, tratar de tener una sospecha clínica acerca de si en realidad tienen esta enfermedad asintomática, porque pueden llegar a urgencias por otros padecimientos, y entonces con esos antecedentes nosotros vamos a poder eh, pensar en que a lo mejor pueda tener esta lesión renal. Además vamos a corregir los efectos metabólicos de esta lesión, a disminuir la lesión persistente y evitar la lesión o evitar una lesión aún mayor al momento de hacerle eh, la terapia. En cuanto a la fisiopatología, podemos observar que para una adecuada función renal van a ser necesarios la apropiada perfusión renal, el parénquima renal íntegro y las vías excretorias urinarias permeables. Esto va a dar como resultado una función renal en la cual va a tener una tasa de filtrado glomerular de 120 mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados de área de superficie corporal. Esta función normal va a tener distintos factores que van. Elías, te dejaste de escuchar. De verdad. Sí, yo no te ¿Me escuchan? Ya, ya se te escucha, pero se Ahora te ya. ¿Escuchan? Ya. se te escucha súper cortado. Creo que la doctora, no sé si sigue aquí. creo que se salió la doctora. ¿Me escuchan? Se te escucha como robotito.
En internet, la doctora. Creo que la doctora se salió o la sacó el Teams. No está. ¿Me escucha? No, no, todavía no. Sí, el Teams creo que Creo que ya regresé. ¿Me oyen? Sí, doctora. Perdón por tantas fallas. Déjeme ver si los puedo ver porque me conecté en otra parte. Ahora déjeme ver si los puedo ver. ¿Y lo estás compartiendo, Elías? Sí, doctora, ¿no se ve? Es que ¿sabes qué pasa? Que lo tengo en mi celular. Yo tampoco No lo sé. veo, Elías. Ahora lo voy a volver a compartir. ¿Se ve? Ya se puede ver. Ahora sí. Ok. Ya, ok. Bueno, no sé si voy a poder abrir el chat porque estoy en mi celular, pero pues si no levantan su mano. Y ya habías avanzado mucho, no vas a decir que habías acabado. No. Ok, muy bien. Entonces, pues preferiría que levanten su mano si tienen alguna duda o algo para que no vuelva a pasar nada más. Adelante. ¿Estabas empezando? Dime qué estabas haciendo, Elías. Iba a explicar la fisiopatología. Bueno, primero la función, un poco de la función renal Bueno, muy bien. normal. Entonces, aquí podemos observar una parte de la nefrona, que es la unidad funcional del riñón, en donde tenemos una arteriola aferente, el glomérulo y la arteriola eferente. Entonces, por la arteriola aferente va a llegar la sangre desde la arteria renal y va a llegar al glomérulo. Aquí en el glomérulo, para que haya un buen filtrado glomerular, tiene que haber un gradiente de presión constante. Y este es el que va a determinar el filtrado de la sangre. Lo que llegue a quedar aquí de sangre que no se haya filtrado se va a ir hacia la arteriola eferente, hacia los vasos, que es la vasa recta, y posteriormente a los capilares peritubulares, y que van a estar muy pegados a lo que son los túbulos del sistema colector. Y pues ahí es donde se va a dar las otras funciones, que es la reabsorción y la secreción. Esto para que al final nos dé una excreción urinaria, que esto sería lo normal, ¿no? Y por ejemplo, en el caso de la creatinina, cuando se da el metabolismo de las proteínas, esta creatinina en situaciones normales va a entrar igual al glomérulo y se va a filtrar. Y lo poco que que no se llegue a filtrar, se va a eliminar por secreción para después ser excretado. Eso quiere decir que no hay una reabsorción como tal. Por lo tanto, uno de los marcadores que utilizamos para saber si hay una lesión renal en nuestro paciente es que haya una elevación de la creatinina. Y por lo tanto, pues también ahí vamos a ver el boom creatinina elevado igual, por esto mismo, que no se va a dar esta secreción y excreción normal. Ahora, A ver, Elías, tengo una pregunta. Si, por ejemplo, tú tienes una creatinina normal, ¿tú puedes decir que el paciente no tiene ningún tipo de lesión renal? no, de ¿Qué hecho, podrías decir? Ah, perdón.
Sí, de hecho. Ajá, lo que pasa es que había leído que de hecho la creatinina se eleva hasta aproximadamente 48 horas después de la lesión renal. Entonces, lo importante aquí es ver como las otras patologías que nos pudieran causar esta lesión renal, pero no necesariamente con la creatinina elevada significa que vamos a tener esta, esta lesión. Es correcto. Esa es una que el tiempo, ¿verdad? Puede tardar un poquito. Otra de las cosas que me pudieran decir, por ejemplo, acerca de las nefronas, que cuántas más o menos, qué porcentaje de nefronas pudiera estar. Ah, ya vi una mano, pero ahora ya no la veo. ¿Qué mano era, Elías? ¿Tú tampoco la ves? No, no la veo. Puedes levantar Es la otra de vez la. Es la de Valentina, doctora. A ver, Valentina, a lo mejor Valentina ya me. Es que como les digo que estoy en mi celular, pues como que tal la pantalla está muy chiquitita. Muy bien, No se adelante, preocupe. Valentina. Sí, yo igual nada más quería comentar que había leído que, para que la creatinina, perdón, se elevara, la tasa de filtración glomerular ya debería estar disminuida con más de 33% para que ya se reflejara. Entonces ya habría como que como un daño o una afección de la tasa de filtración glomerular importante para que se refleje en la creatinina. Correcto, eso es correcto también, Valentina. De hecho, yo que les decía, más o menos qué porcentaje de nefronas deberían ser afectadas para que pudiéramos decir que ya se va a reflejar en la creatinina. ¿Qué cantidad o qué porcentaje? Que nos dio Valentina, el 33%, es en la tasa de filtrado que se reduce. Y en la cantidad de nefronas, más o menos. Yo había leído, doctora, que aproximadamente podía ser la mitad, o sea, el 50%. Correcto, perfecto, perfecto, Elías. Ujú. O sea, puede ser ¿qué les quiero dar a entender con esto? Que si ustedes tienen una creatinina normal, eso augura, por decir algo, que el 50% de las nefronas está bien, ¿verdad? Que no tiene una afectación, Sí. pero no quiere decir que el otro 50% esté perfecto. Habría que hacer algo más específico, que después vamos a platicar, ¿no? Algunas cosas más específicas para saber qué tanto da ahí de afectación y que efectivamente también ya lo comentaron, que podríamos tener hasta un 30% de afectación en la tasa de filtrado para que ya también se vea reflejado, ¿no? Entonces hay que basarnos. Por eso la creatinina no es solo el parámetro que vamos a utilizar, menos en lesión renal aguda, ¿de acuerdo? Puedes continuar, Elías. Así es. Gracias, doctor. ¿A ti? Bueno, entonces nosotros también tenemos como una aproximación del flujo sanguíneo renal que es del 20 al 25% de todo el gasto cardíaco. Entonces, esto significa que el gasto cardíaco va a tener una función importante al momento de dar ese flujo sanguíneo por medio de la arteriola aferente. Entonces, tanto este gasto cardíaco como la autorregulación propia del riñón por medio de las arteriolas va a determinar entonces cuánto va a tener de presión capilar glomerular y por lo tanto cuánto de filtrado vamos a tener y la función como tal del riñón. Entonces aquí nada más hay un pequeño esquema en donde nos muestran cómo es una presión de la perfusión normal y la resistencia de las arteriolas, ¿no? En donde podemos tener una resistencia, digamos, de cierta manera normal, en donde va a poder entrar la suficiente sangre y va a poder salir la suficiente sangre. Por otro lado, tenemos una disminución de la presión de perfusión. Esto no necesariamente es cuando ya tenemos la lesión, sino que es parte de los mecanismos reguladores, en donde va a haber un incremento de las prostaglandinas que estas van a actuar directamente sobre la arteriola aferente y la van a vasodilatar. Esto para que haya un aumento de flujo sanguíneo a través de la arteriola para que llegue al glomérulo y por otro lado para que haya más tiempo de sangre en el glomérulo y además haya un aumento de la presión, pues vamos a cerrar esta otra vía que es la de salida, que es la arteriola eferente y por lo tanto se van a
a activar mecanismos como la angiotensina 2 y además otros como la antidiurética, que esto van a ocasionar que haya un aumento del volumen, retención de sodio y agua, y por lo tanto también una vasoconstricción de esta arteriola, y que se dé entonces este mecanismo compensatorio. Perfecto, Elías. Permíteme un momento. Dime un número, Elías. 11. Misael Ahmed Medina. Misael Ahmed Medina Herrera. Seguro le está fallando su internet. Estoy segura que eso va. Le digo, ese pretexto de veras no les va a fallar en todo el curso mientras estemos así. Brando. Brando. Muy bien. Brando, está facilísima mi pregunta. Este mecanismo compensador, regulador que acaba de explicar perfectamente Elías, ¿en qué tipo de lesión renal aguda lo vamos a ver? Sobre todo, en su máxima expresión. En la prerrenal. Correcto, viste que está súper fácil. Perfecto, Brando. Puedes continuar, Elías. Perfecto. Y pues nada más aquí les había puesto igual estos dos que más adelante lo vamos a ver, que es parte de los fármacos que pueden, como dijo Brandon, afectar en una lesión prerrenal por AINES, en donde van a haber una disminución de las prostaglandinas, y en los ARAS y IECAS, que van a disminuir la angiotensina 2. Y como les había comentado, pues entonces cuando hay una lesión, que también le llaman injuria, es cuando la tasa de filtrado glomerular va a bajar por disminución de la presión hidrostática o intraglomerular, y por lo tanto las fuerzas de la presión oncótica y la presión del fluido que están en el espacio de Bowman van a volver a meter ese líquido. Ahora, en cuanto a la clasificación, tenemos tres grupos, en donde el primero va a ser el prerrenal. Este va a suponer un trastorno de la perfusión. Esto quiere decir una disminución del flujo sanguíneo, en donde mande. Creo que Paulette tiene una duda. Ah, ok, sí, sí. Sí, cuando Ay, tengan no, duda o algo así. alcé mi manita sin querer. Ah, ok. Pero me interrumpen, por favor, porque no los veo. Gracias. Entonces, en este caso de la prerrenal, normalmente va a mantener la función tubular y glomerular. Por otro lado, tenemos la intrarrenal. Esta va a implicar afectación de todo el parénquima renal ya como tal. Y este va a estar asociado por liberación de vasoconstrictores renales, y lo más común es que sea por isquemia. Es decir, que vamos a tener una lesión prerrenal que va a estar durante mucho tiempo hasta el punto de causar una isquemia y pasarse de prerrenal a intrarrenal o intersticial. Y la posrenal, en donde la obstrucción va a ser en el sistema colector urinario. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Y nada más como dato que menciona el Tintinali es que de las prerrenales, en extrahospitalarias van a ser el 70%, y mencionaba en otra bibliografía, creo que el Harrison, que casi el 90% de estas lesiones van a ser reversibles. Sin embargo, ya una vez que lleguemos a la lesión intrínseca, ahí es muy difícil de que se vuelvan reversibles. Correcto. Dime un número, aprovechando en la pausa que acabas de hacer, Elías. 17. Jocelyn Alejandra Segura. Sí, doctora. ¿Cómo sospechas, Jocelyn, una lesión aguda de origen prerrenal? ¿En qué te puedes basar? ¿Qué te va a ayudar? ¿En qué necesitarías? ¿En qué te basarías? Según lo puedes ver con el sodio urinario, si es menor a 20, estaría suponiendo que es una prerrenal.
Igual había que medir la creatinina urinaria, la osmolaridad. Incluso en el tintinale menciona algo de nitrógeno ureico. ¿El nitrógeno ureico qué es? Eh, Y antes, ya te vi tu mano, Raúl. Nada más que antes de eso. La veo y les digo, ya la vi. Pero, por ejemplo, la osmolaridad. Si hablas de la osmolaridad, ¿qué osmolaridad urinaria? Quiero pensar, Jocelyn. sí, ¿Y cómo estaría? pues aquí menciona que estaría mayor de 500, por lo que ya mencionó de que hay retención de sodio. Ok, ¿qué otros parámetros te pudieran ayudar? ¿La creatinina te sirve? Mm, pues aquí menciona que las tendrías que pedir porque serían los, ¿cómo se llama? Los desechos que no puede liberar el riñón, ¿no? Bueno, ahorita lo menciono un poquito más esto de la creatinina. O sea, la creatinina sí sirve obviamente porque estás hablando de lesión renal, pero no te va a diferenciar propiamente entre el origen, para saber si es una necrosis tubular o es, por ejemplo, una prerrenal. ¿Qué otras cosas te pueden servir? ¿Algo más que te acuerdes? No, doctora. Correcto. A ver, voy a irme por las manos. A ver, Raúl. Sí, doctora. Respecto a la pregunta que hizo del nitrógeno ureico, tengo entendido que en promedio es la medición del nitrógeno ureico con respecto a la sangre. Y este es un dato importante ya que con el uso también de la creatinina en orina podemos sacar el coeficiente. Y no recuerdo exactamente cómo están los valores, pero sí recuerdo que cuando divides el boom entre la creatinina y es menor a 20, es muy indicativo de que la lesión es prerrenal. Está perfectamente bien hasta esa parte, que generalmente menor de 20 es prerrenal. Eso habría que checarlo. Eso es muy bueno, la relación entre ellos, ¿verdad? Entre los desechos y la creatinina. Ahora, la relación, de hecho, cuando hablemos un poquito más de los valores, los vamos a especificar para que no haya dudas tampoco en esa parte. Pero eso estuvo muy bien, Raúl. Gracias. Raizer, ¿qué ibas a comentar? Que igual podemos tomar en cuenta lo que viene siendo la fracción de eyección de sodio y la fracción de eyección de urea. ¿Eyección? Sí, o sea, la fracción excretada de sodio y la fracción Ok, excretada de urea. ok. Eso, a ver. O sea, tengo entendido que si es menor del 1%, la fracción excretada de sodio o la fracción excretada de urea es menor del 35%, nos orienta hacia una lesión renal aguda de origen prerrenal. Esa es lo que tengo entendido. E igual hay como que unos, o sea, se pueden considerar igual unos biomarcadores que del único que me acuerdo ahorita es el N-gal, que incluso son aparecen muchísimo antes, o sea, aparecen antes de que se comience a elevar la creatinina incluso. Es correcto. Ese es uno de los que también se han mencionado como marcadores, ¿verdad? Desafortunadamente no siempre hay. A ver, había visto otras manos. A ver, Dami. Belén, ya vi. Bueno, sí, complementando lo que dijo Reiser de los esos marcadores como tempranos, creo que los otros eran la cistatina C y la KIM1. Correcto. Difíciles del acceso, ¿verdad? La accesibilidad a ellas, pero es cierto, están estos marcadores que se han documentado como marcadores agudos o de fases tempranas, ¿correcto? ¿Alguien más levantó su mano? ¿O ya? Yo, doctora. ¿Quién dijo yo? Rodrigo. Sí. Muy bien. Quería decir que igual el contexto clínico puede ser orientador, porque en el caso de las lesiones
renales, prerrenales, pues se deben a la disminución del volumen sanguíneo, o también puede ser por la presión en caso de un choque séptico, por ejemplo, que hay vasodilatación sistémica y pues se pierde esa presión. Por ejemplo, en un paciente, no sé, puede ser con pancreatitis, un gran quemado, personas con diarrea, vómitos, o también incluso podría ser, por ejemplo, un paciente con hepatopatía crónica, que también tienen vasodilatación sistémica y pues disminuye la presión en el riñón. Eso es correcto. Y también la presión sistémica, por ejemplo, en un choque séptico, más o menos cuánto es la presión arterial que se debe mantener para que no pase esto o no hay una falla o hay una lesión. Pues, más o menos, es la PAM. A ver. Bueno, yo no leí de PAM, pero leí que cuando la presión sistólica disminuye a menos de 80 milímetros de mercurio, ya los mecanismos autorreguladores de las arteriolas se alteran y ya no es posible mantener pues la presión de filtrado glomerular. Muy bien, Rodrigo. A ver, Mari Jesús. Era lo mismo que comentó Rodrigo, que presión sistólica menor a 80 es cuando ya no se puede mantener la autorregulación. Eso es muy bueno porque, por ejemplo, en el choque séptico, cuando hablemos de sepsis, se van a acordar de esto. En el choque séptico podemos ver una disminución de la hipoperfusión, pero no siempre hay una lesión renal y a veces la lesión renal puede ser reversible, sobre todo como es evidente y lo podemos ver, lo podemos resolver. A diferencia que cuando se inicia, por ejemplo, extrahospitalariamente, a veces cuando llegan ya están en necrosis tubular. En cambio, en el choque séptico lo podemos ver en fases más tempranas y efectivamente cuando no hay esta autorregulación o empieza la sepsis es cuando vamos a tener ya una disfunción y menor probabilidad de reversibilidad. Muy bien, Mari Jesús. Puedes continuar, Elías. Ordaris. Sí, doctora, es que tenía entendido que tanto el choque séptico era más una causa de lesión renal, pero intrarrenal, no tanto prerrenal, pero al mismo tiempo había leído que la lesión prerrenal, si el volumen no es lo suficientemente para como mantener el riñón, puede evolucionar a una intrarrenal porque ya hay necrosis del túbulo. Entonces, no, o sea, mi pregunta es, cuando ya hay choque séptico, ¿en qué tipo de lesión debo pensar primero? Tienes toda la razón. ¿O Bueno, creo que deberíamos hablar, cuando hablemos más bien más que de choque, hablaríamos de sepsis, ¿verdad? Yo creo que el punto es que cuando hablamos de sepsis, podemos tener una lesión renal aguda, prerrenal, al principio, en las fases iniciales. Pero tienes toda la razón. Generalmente cuando hablamos del choque, que es la fase que va después de la sepsis, entonces puede ser que ya tengamos una necrosis tubular aguda. Aquí depende del manejo. Por ejemplo, si es al principio, podemos darle un manejo con volumen, etcétera, y ver si forzamos un poco la uresis y la filtración. Y si no se resuelve, y por el tiempo también, pudiéramos tener ya una evolución hacia una necrosis tubular aguda. Y efectivamente el choque séptico se va a relacionar, la fase ya de choque séptico se va a relacionar más con necrosis tubular. Y la fase inicial solo de la sepsis se va a relacionar más con la de origen prerrenal. Había visto otras manos allá y ya no las veo. Si alguien tiene alguna duda, pregunta o algo que aportar, puede volver a alzar su mano, por favor. Sí, doctora, sí, hace rato. A ver, Dianey. Bueno, es que yo quería complementar lo que estaban diciendo de la relación Boone-creatinina, que es de 1 a 20. Esto pues por el mecanismo que ya había comentado nuestro compañero, en donde pues por el aparato yuxtaglomerular y demás, pues hay reabsorción de agua, sodio y también del nitrógeno ureico. Y esto hace que sea mayor la reabsorción del Boone, por así decirlo, que la de la creatinina no se reabsorbe. Entonces eso da origen a que haya un índice mayor a 20 para decir que sea prerrenal. Perfecto. No es que sea siempre así.
Pero generalmente la relación desfasada hacia mayor de 20 por parte del boom de esa descompensación orienta más hacia un origen prerenal, efectivamente. Y la relación del boom y la creatinina menor de 10 orienta más hacia una intrínseca una intrínseca. De todas maneras, ahorita que hablamos un poquito más de los valores, debe quedarles ya bien claro esa parte. ¿Siguen levantadas algunas manos? No veo nada. No, yo ¿Quién? solo quería, soy yo, Dami. Adelante, Dami. Solo quería comentar lo que preguntó de la tensión arterial media. Yo había leído que tenía que mantenerse entre 65 y 75, pero era como que lo mencionaba más para la que era intrarrenal. No sé si aplica para todas. Sí, porque hablaríamos de lo mismo. Si tú la mantienes, tú hablaste de la PAM, por ejemplo, 65, que es más o menos igual la meta que en lo que la parte de la sepsis y el choque. Entonces, ellos creo que mencionaron más que nada la sistólica, es lo mismo. Es lo mismo porque nosotros estamos considerando que por arriba de estos valores se va a mantener bien la perfusión renal. Y entonces la lesión renal posiblemente no evolucione hacia una necrosis tubular aguda o una lesión intrínseca. En cambio, sí disminuye y si no la podemos controlar y no la podemos mantener, se va a perpetuar y esto va a originar una lesión renal intrínseca. Entonces sí, ya podríamos decir que menos de 65 por un tiempo va a ocasionar una necrosis y va a ser irreversible, igual que menos de 80 de la sistólica. Y allá lo podemos ver perfectamente más claro cuando veamos choque séptico. Adelante, Elías. Ok. Bueno, aquí están las principales causas de las tres clasificaciones. Aquí la prerrenal, en donde, como les había comentado, va a ser más que nada por hipovolemia, disminución del gasto cardíaco, en donde normalmente se da por infartos, por ejemplo. Incluso aquí también algo de lo que comentó Daris es que, por ejemplo, para cuando hay hipovolemia o disminución del gasto cardíaco, se da, por ejemplo, en una peritonitis, en donde el líquido se va hacia un tercer espacio. Entonces, eso causa una disminución del volumen circulante efectivo, lo que va a causar entonces una disminución del flujo renal y por lo tanto va a llegar a una isquemia. Y esa isquemia es lo que va a causar la lesión intrínseca, así que son combinadas. También la deficiencia de autorregulación en los pacientes que ya tienen algún problema en estas dos, tanto en el gasto cardíaco como en el volumen circulante. Si les das un AN, un YKARA o la ciclosporina, esto puede causar igual una lesión prerrenal. En las intrínsecas, pues es todo lo que tenga que ver con el riñón, el parénquima renal, y aquí también pueden haber infecciones. La más común es la necrosis tubular renal, y esto es, como ya les comenté, por la isquemia prolongada de una lesión renal prerrenal. Y la posrenal, pues es tanto litiasis como hiperplasia prostática, neoplasias, infecciones de la vía urinaria del tracto bajo, que esto menciona que no, o sea, como que sí puede ser por renal porque realmente inicia en el sistema colector, pero posteriormente igual va a ir ascendiendo la infección y puede llegar a causar una lesión intrínseca y hasta prerrenal si no se trata, o por alguna obstrucción, sea la que sea. Y bueno, de aquí saqué lo anterior nada más, para que supieran de dónde, del Harrison. Ahora, en cuanto al diagnóstico, realmente no tiene características clínicas específicas, que era lo que nos preguntaba hace un rato la doctora. Sin embargo, nosotros podemos tener todos estos puntos con los cuales vamos a poder pues medio pensar si este paciente va a tener una lesión renal. Va a ser la historia clínica y el examen físico, y estos pues vamos a
tener los signos vitales como la hipotensión o taquicardia. Entonces estos son signos de tal vez hipovolemia o de, por ejemplo, una insuficiencia cardíaca congestiva. La valoración de la volemia, esta también la vamos a medir. Los hallazgos cutáneos, porque por ejemplo puede haber lívidos reticulares, exantema de mariposa, púrpura, petequias, en donde vamos a tener ya ahí una enfermedad autoinmune, y que puede, por ejemplo, en el caso del lupus, estar debutando como una nefritis lúpica. Entonces vamos a tener la lesión ahí presente, pero vamos a tener estos otros datos. Hay que establecer la permeabilidad y producción del tracto urinario para ver si no hay una obstrucción. El uso de fármacos como antecedente de daño muscular, en este caso podría ser, por ejemplo, rabdomiólisis, infecciones o enfermedad sistémica asociada. Y además de eso, pues vamos a tener que valorar la función renal de manera bioquímica con los laboratorios que vamos a ver más adelante y los estudios de imagen. Y como habían comentado hace rato, igual los biomarcadores que le llaman, que es como las troponinas renales, que estos pues realmente creo que aquí no los tenemos, o la verdad no sé, doctora, pero sí sé que hay unos que, o sea, que son muy buenos porque al momento de la lesión suben, y lo cual no tenemos que esperar las 48 horas para que suba la creatinina, pero pues creo que son difíciles de Sí, el conseguir aquí en el acceso, medio. exacto, exactamente. Sí, allá aquí pues aquí te tienes que basar en lo que estás diciendo, en los parámetros bioquímicos que estás diciendo, nada más, porque los marcadores agudos no, generalmente pues no hay. Claro. Y pues nada más como los síntomas que posiblemente nos podrían dar la idea de que sea una lesión renal, y aún así son muy generales, son náuseas, vómitos, somnolencia, fatiga, confusión, y puede llegar hasta en estado de coma. Y esto ya es cuando la uremia es ya más grave. Sí, es que desafortunadamente muchas veces los pacientes son enfermos renales ya previamente, pero no se han tratado, no han aceptado muchas veces tratamientos, y eso hace que muchas veces los pacientes lleguen ya con datos de síndromes urémicos, ¿verdad? Aquí depende mucho de la instalación, el tiempo de instalación de la falla. Por ejemplo, para llegar al coma, estupor y eso, pues estamos hablando de niveles de uremia muy altos. La posibilidad de que una lesión prerenal aguda lo dé es más raro. Lo más común es que sean las crónicas, que el paciente, como les repito, pues no haya aceptado diálisis, hemodiálisis o lo que sea, o no se haya tratado, sea portador de litos desde hace muchos años, etcétera. Y eso es lo que hace que el paciente ya llegue con datos de gravedad. Las agudas, por lo general, si es pues disminución de la cantidad de la orina, etcétera, es más fácil que acudan. Claro. De hecho, es a lo que le llaman, bueno, había leído que era como, igual había una clasificación de lesión renal aguda, la crónica, y una crónica agudizada, que sería en ese caso, ¿no? Exactamente, así es. Ok. Bueno, también, pues, como les había comentado hace rato, la manifestación clínica primaria normalmente siempre va a ser la causa desencadenante, que, como nos comentaban hace un rato, pues va a ser el contexto de cómo venga el paciente y los antecedentes, con lo que más o menos vamos a poder determinar y llegar a pensar que sí haya una probabilidad de lesión renal. Y posteriormente se van a dar los síntomas por la acumulación de productos nitrogenados, el desequilibrio hidroelectrolítico y ácido base, pero eso pues ya lo veríamos tomándole los laboratorios. Así clínicamente no lo vamos a saber. Sin embargo, dependiendo de ciertas patologías específicas, podemos tener, por ejemplo, en las prerrenales, hipotensión, mareos ortostáticos, disminución del gasto urinario o cambio específico del estado mental. Esto, pues, por la misma hipovolemia y disminución del gasto. En la intrínseca vamos a tener síntomas como insuficiencia renal crónica, que era lo que mencionaba la doctora, diabetes, edad avanzada, hipovolemia o hipoalbuminemia, y antecedentes de que hayan utilizado medios de contraste. Más que nada aquí son pacientes que ya tienen una enfermedad crónica. Hiporrenales, pues más que nada en extremos de la edad,
sobre todo masculinos. Aquí lo mencionaban por la hiperplasia prostática, neoplasias malignas, nefrolitiasis o también sondas urinarias. Y este fue un diagrama de flujo que encontré en un artículo que mencionaban así como las diferencias en dónde podemos pensar en que sea una lesión renal crónica o una lesión renal aguda, en donde ellos observaban la historia clínica, más la exploración clínica completa y una ecografía. Y con base a los valores de creatinina y la ecografía, iban a determinar si iba a ser una crónica o una aguda. Entonces, aquí, pues en cuanto a la aguda, va a ser que el aumento de la creatinina va a ser mayor a 0.3 miligramos sobre decilitro, con una creatinina previa normal. Ahora, esto también es importante, más adelante en los laboratorios lo vamos a ver, pero muchas veces no tenemos esta creatinina previa normal. Entonces, ahí es donde es un poco difícil determinarlo, ¿no? ¿Y cómo lo harías tú, Elías, en ese caso? Había leído que mencionaban que si, por ejemplo, tenías la creatinina y estaba mayor a 0.3 y luego le tomabas otra y era mayor al 50%, creo, era cuando ya podías decir que había una lesión. Pero no recuerdo de qué otra manera se podía hacer. ¿De qué podemos hacer? Ok, pero ahorita que hablemos de los parámetros podemos mencionarlo. Y bueno, ya de aquí con los riñones de tamaño normal o aumentado, pues ya nos iban a dar una lesión renal aguda. Y pues ya de aquí se basaban en otros parámetros como la dilatación. Si había dilatación en la vía urinaria, pues sería una obstructiva, o según los parámetros urinarios, por ejemplo, en una prerrenal, ya sea funcional o una parenquimatosa establecida, o sea que ya tenía un poco más de tiempo. Y pues ya estos son valores, parámetros ecográficos, pero más o menos así era como... Ya está bastante bien, solo, por ejemplo, aquí estaba leyendo que es del 2019, es un artículo lo que estás mencionando, ¿verdad? Sí. Ok, entonces el artículo estamos observando que es de 2019. Lo único que a mí me hace un poquito de ruido, porque eso está muy bien que se basen únicamente pues, en lo que tenemos más o menos común, en la uresis, en la creatinina, y en la ecografía pues es bastante accesible y con eso podemos hacer un primer diagnóstico. Eso bastante accesible y casi todo, ¿no? Hasta la proteinuria, todo eso se puede obtener. ¿Cuál es lo que me hace un poquito de ruido? La terminología. Recordar que la insuficiencia renal, qué bueno que no lo dijiste, porque si no tú lo llamaste lesión renal. Hablar sí, cuando hablamos de insuficiencia tanto crónica como aguda, tendríamos que ya haber hecho parámetros con tasas, con todo, para hablar de índices de insuficiencia. Por lo tanto, ya el término de insuficiencia es un término ya específico para el paciente que ya tiene insuficiencia, con índices, con todo, no cualquier paciente que llega con un problema renal, porque al decir insuficiencia es que muy probablemente es irreversible. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es que no sea perpetuo para el paciente. Entonces, lo que vamos a tratar de manejar es la lesión renal. Entonces, nosotros vamos a hablar predominantemente del término de lesión renal aguda. Lesión renal aguda que vamos a tratar de ayudarla a revertirla, corregirla, a ver qué podemos hacer antes de que llegue a la insuficiencia. Lo mismo en la parte crónica. La parte de la crónica es una enfermedad, por eso el término ya también no es tanto de insuficiencia, sino de enfermedad renal que se estadifica de acuerdo a todas las clasificaciones que vamos a mencionar, de acuerdo a que si es 1, 2, 3, etcétera. Entonces, 4, 5, ¿verdad? De acuerdo a la tasa de filtrado, pero con la clínica, solo con la creatinina, solo con la uresis a veces no es suficiente para determinar el índice de insuficiencia, ¿de acuerdo? Y qué bueno que no lo dijiste, en ningún momento lo dijiste, Elías. Sí, eso se me pasó decirlo. ¿Sí? Que ya no se utiliza el término. No, pero perfecto, o sea, en ningún momento tú lo llamaste incorrectamente, siempre lo hiciste bien. Adelante, Elías. Y bueno, nada más como
algunos datos en donde podemos identificar más o menos, porque si nos llega nuestro paciente y lo vemos y decimos, bueno, ¿es una lesión aguda o es una lesión crónica? Entonces, aquí uno de los datos en donde nos podemos basar un poco más, sin embargo, no es 100% que así se dé, es obviamente en los antecedentes, en donde normalmente en los crónicos pues van a tener otras comorbilidades que son crónicas, como diabetes mellitus, como hipertensión arterial, como un antecedente de un EBC. En los laboratorios normalmente relacionados con estos que voy a decir es que la lesión renal está aguda, está normal, que es en la anemia, que normalmente, o sea, no siempre, pero normalmente no va a tener anemia. En el caso de la crónica sí va a tener anemia, el calcio va a estar disminuido. ¿Qué tipo de anemia por lo general? Normocítica, normocrónica. Correcto. Es anemia de enfermedades crónicas, se le llaman. Sí. El calcio va a estar disminuido, el fósforo aumentado, la PTH aumentada, porque puede haber hiperaldosteronismo o por la misma falta de excreción, el fósforo no se va a excretar y por eso se dan estos cambios en los laboratorios. Ahora, el tamaño de los riñones, igual, normalmente en las lesiones renales agudas van a estar normales. No, va a haber una buena diferenciación córtico-medular y la ecogenicidad de la corteza va a estar normal. Esto quiere decir que sí se va a ver, digamos, la parte de la corteza se va a ver un poco más oscura, creo que era, y la médula, no, creo que al revés, la médula es un poco más oscura y la corteza es un poco más clara. Entonces ahí sí se va a ver la diferencia. En cambio, en la lesión renal crónica ya no, ya va a haber una atrofia, uno de los Una riñones pérdida. va a estar, uno de los riñones va a estar un poco más pequeño. Y en cuanto a los síntomas, pues realmente, como ya les comenté, no hay síntomas tan específicos. Sin embargo, en los agudos van a tolerar muchísimo menos estos síntomas. Es decir, como que van a tener más vómitos, van a tener más diaforesis, o sea, van a estar más inquietos. En cambio, la crónica sí puede cursar con estos síntomas, o sea, puede cursar sin los síntomas, o incluso, pues sí tenerlos, pero tolerarlos un poco más. Y como habían comentado hace rato, el BUN y la creatinina, que va a haber un aumento súbito en la lesión renal aguda, y en la crónica, pues va a ser un poco más lento, de aproximadamente 3 meses. Hay un parámetro allí que podemos mencionar de una vez. Por ejemplo, bueno, por si se me olvida, quiero decirles que casi todas las presentaciones que me ha tocado ver están bastante completas en cuanto a contenido y en cuanto a que casi no me dejan mucha oportunidad de preguntar porque veo que ya lo tienen. Entonces, pero eso es uno. Y la otra es que, bueno, qué bueno que siempre participan también. Otra de las, por ejemplo, en la parte del ultrasonido, que es la, digamos, antecedentes laboratorio, sería tamaño de riñones, estaríamos hablando más bien de la ecografía o una tomografía. ¿Qué más nos pudiera aportar para hacer esta diferencia en la aguda o de la crónica, por ejemplo? Que nos puede ser pero no tú, Elías. O sea, ¿qué más qué otros hallazgos pudiéramos tener en ecografía que nos ayuden? Que además que nos hagan pensar que podemos hacer diferencias. Adelante, Rodrigo. Pues, bueno, ya una lesión postrenal, pues en el caso de una obstrucción urinaria, no sé, a nivel de los ureteros, por ejemplo, podría aparecer, pero también tendría que haber otras cosas que sugieran la obstrucción, como, no sé, podría ser dolor en un flanco o algo por el estilo. O en el caso de una obstrucción completa, pues que no, el paciente no orina, aunque también tendría que ser en los dos riñones. Eso, por ejemplo, ¿y qué verías? Por ejemplo, dilatación del uretero. Ajá, puede ser dilatación del uretero, puede ser unilateral o puede ser bilateral. O hidronefrosis. Exacto, puedes ver hidronefrosis, puedes ver litos,
Puedes ver litiasis renal en un solo lado o puede ser litiasis bilateral, que son las cosas que pueden ser. Correcto, muy bien. ¿Alguien más que quiera agregar algo a lo que puede aportar? Reiser. Por ejemplo, doctor, igual en una prerrenal, me imagino que pues en la ecografía se podría distinguir si el paciente presenta estenosis de la arteria renal que le está condicionando una hipoperfusión y pues por eso aparece la lesión renal aguda prerrenal. Es difícil ver la arteria, pero bueno, allá podría ser que lleve un poquito de contraste o color o algo, la ecografía o una tomografía para saber si lo podemos ver cómo está la arteria renal, pero sí nos puede orientar, claro, allá podemos verlo. Y por ejemplo, bueno, no sé si alguien levantó de más la mano, pero por ejemplo, no se queden con solo esa parte, o sea, también puede haber tumores, neoplasias, algo, incluso pueden llevar varias sorpresas. A nosotros nos ha pasado que sean monorrenos, que sean de nacimiento congénitos y no lo sabían hasta que presentan una lesión renal y te das cuenta que ellos pues no tienen un riñón, que se llaman excluidos, los que no tuvieron congénito, no lo trajeron, pero no lo saben hasta que tienen una alteración. Entonces, allá pueden ver otras cosas, no solo las cosas simples, sino también el aporte de la ecografía o la TAC, o la UroTAC, como se le llama, tiene muchas cosas que les puede ayudar para hacer diagnósticos diferenciales, tamaño, que sea bilateral, unilateral, arterias, y muchas cosas que les puede ser de suma utilidad. Y otro de los índices que no está aquí, y es una relación entre algo que pudiera diferenciar una aguda de una crónica. Está un poco media rara la pregunta, pero a lo mejor alguien ya me entendió. Es no más que un índice, una relación entre algo que no está acá, que puede ayudarnos a diferenciar la aguda de la crónica. Bueno, si alguien levanta la mano, sí que interpretó todo lo que dije mal, pero veo que no. ¿Alguna relación bioquímica? A ver, Diana, a ver si me expliqué. No, Diana. perdón, yo había entendido una relación estructural desde la del parénquima y la parte medular, pero creo que entonces no comprendí la parte bioquímica. Pero bueno, eso es parte de los estudios que mencionamos. ¿Dónde se conserva? Aprovechamos, Diana, que estás hablando de eso. Normalmente se conserva ¿en cuál? Esa relación de la corteza y la médula, y lo tiene aquí. Lo tiene aquí, Elías. En la renal aguda, la relación corticomedular es normal y en la crónica puede haber pérdida y por lo general en la crónica es bilateral. No sé si era eso lo que ibas a decir, Diana. Sí, era eso, doctora, gracias. No, al contrario. Vi otra mano, Indra. No sé si está bien lo No de la importa. relación Boone-creatinina. Boone-creatinina está aquí, pero ¿cuál no está aquí? Que sí tiene mucho que ver. ¿La relación entre quién? Y te la voy a poner más fácil. Entre la urea y el boom. La urea y el boom. ¿Cuál es la relación normal que hay entre la urea y el boom, Indra? ¿Sabes cuánto es de urea? No, pero ahorita lo investigo. ¿Cuánto es el nivel de urea? Si tuviéramos el chat, seguro ya varios me lo pondrían también. Bueno, sí lo tenemos, pero no lo veo. ¿Cuánto es lo normal de urea? ¿Cuánto es lo normal de boom? ¿Cuál es la relación entre ellos? ¿Qué pasó con las manitas? Tanto que les estoy felicitando. A ver, Mari Jesús. Leí que es 10-1 lo normal. ¿Cuál? ¿De quién? Relación Boone-creatinina. A eso vamos, pero para que es que lo último que quisiera hoy es que se confundan. El boom, ¿cuánto es normal? ¿Hasta cuánto? Es de 6 a 20 miligramos por decilitro. Correcto, apúntenlo. 6 a 20, apúntenlo en el chat.
Y de la urea, yo no lo veo, pero apúntenlo para que quede guardado para la posteridad. Urea, ¿cuánto es lo normal? De 12 a 54. Ajá, lo podemos dejar hasta 40 más o menos. Entonces el boom puede ser hasta 20. La urea puede ser más o menos hasta 40 para que cerremos filas allá. La creatinina, ¿hasta cuánto es lo normal? Más o menos. En general, un promedio, hombres y mujeres. De 0.6 a 1.2. Claro. Y mujeres más o menos 1, hombres más o menos 1.2. Pero por lo menos 1. Entonces, la relación 20-1 predominantemente es entre el boom y la creatinina, porque el límite del boom es 20. La relación entre el boom y la urea, una tiene 20 y la otra máximo tiene 40. Entonces, ¿cuál es la relación entre ellos? La relación entre ellos, ¿cómo es? 20 uno, 40 el otro. ¿Cuál es su relación? Es de 10 a 1. Ándale, 2-1, correcto, 2-1. Entonces, a lo que voy, la relación entre el boom y la urea, que la relación casi siempre que es de ellos cuando están compensadas es 2-1. 2-1, o sea, 2 de la urea, 1 del boom. La relación entre ellos. Cuando es una generalmente crónica, siempre se va a mantener esa relación. ¿Qué les quiero decir? Que van a ver el paciente, hoy tuve un paciente que tiene una urea de 200 y tiene un boom de 100 y una creatinina de 16 y estaba vivo y platicó conmigo. Entonces, porque él no es agudo. Entonces, lo que les quiero decir es eso, tiene 200, tiene 100 y su relación se mantiene 2-1. Pero el paciente agudo pierde esa relación de 2-1, se desfasa la relación entre el boom y la urea y la creatinina, entre todos se desfasa. Y eso hace que se descompense, que tenga deterioro, que presente déficit neurológico, etcétera. Por eso les comento. Entonces, espero que haya quedado claro. Cuando hablamos de la lesión renal aguda, niveles bajos de creatinina 2, 3, ya pueden generar en el paciente un desfase total de todos estos productos nitrogenados. Y eso es lo que lo va a volver más sintomático con náuseas, con vómitos, con deterioro que ya mencionaron. Cuando el paciente es crónico no le pasa generalmente eso, es paulatino y se mantiene generalmente esa relación. Y si tienen alguna duda, pues pueden levantar su mano. Puedes continuar, Elías. Ay, doctora, yo sí tengo una duda. Sí. La duda es, entonces, la relación es entre el boom y la urea, la de 2-1. Ah, sí, es así. Ok. Y la otra, todas quedaron claras. Mayor de 20, creatinina, boom, orientada hacia parenal. Menor de 10, orientada hacia intrínseca. Supongo que Elías terminó, ¿no? ¿Ustedes Sí, cómo doctora. lo ven? Sí, muchas gracias, Elías. Quiero creer que así terminaste. Sí, es que Sí. falta mi Sí, compañero. lo sé. Pero ni Gracias. te despediste, solo quitaste tu presentación, nada. Ok. En un momento, nada más consigo compartirme. Adelante, Ángel, cuando estés listo. Permítame. ¿Vieron quemaduras ayer? Nadie me contó. ¿Sí lo vieron? ¿Y terminaron? No. No. ¿No? Nos falta un poquito más en el quemaduras eléctricas. ¿Mañana van a acabar? Sí. Ok, con litiasis y hiperplasia prostática, ¿estoy bien? Sí. Y el taller de líquidos el viernes. Bueno, ahorita yo les voy a dar la tarea para la próxima semana. Adel, ya vi que Ángel ya está compartiendo. Listo. Bueno, ahora vamos con los estudios de laboratorio y gabinete que nos serían útiles en la lesión renal aguda. Pues los dos más importantes serían la química sanguínea y el examen general de orina. La química sanguínea, pues es importante contar con la creatinina. No sé si tengo entendido que normalmente no los dan, entonces usted tiene que especificar que incluye la creatinina, el boom. Si no en le los dan, medios pobres, no debería uno tener que hacerlo. Pero bueno, normalmente está incluido en la química sanguínea. El boom, urea, creatinina, viene como decir la química.
Pero bueno, si no, lo pueden especificar. Ok. Que estos se van a encontrar elevados en la lesión renal aguda. Y con estos, pues ya lo dijeron, se va a sacar la relación BUN-creatinina, que si es mayor a 20, nos puede sugerir una lesión renal prerrenal. En el ego van a ser importantes los índices urinarios, como el sodio, la creatinina, la urea, la densidad para ver si hay una lesión pues prerrenal, intrínseca o posrenal, la evaluación del sedimento urinario, que este sí nos va a servir para diferenciar el tipo de lesión intrínseca que estamos, pues, con la que se presenta el paciente, si hay hematuria, si hay proteinuria, la VIH, pues, ya lo mencionó Elías, para descartar una anemia normocítica normocrómica, una gasometría, porque a veces los pacientes pueden presentar acidosis metabólica. De los estudios de imagen pues el más importante y el que más barato y el mejor va a ser el ultrasonido, que cuando no podemos observar alguna lesión o alguna etiología, nos podemos ir por la TAC. Y la biopsia se recomienda cuando ya se descartó una obstrucción, cuando ya se descartó la reducción en la perfusión y cuando ya se descartó una necrosis tubular aguda. Entonces ya nos queda la opción de una biopsia. Y acá les traigo los hallazgos característicos que se pueden encontrar en la orina, dependiendo del tipo de... Eso, pásame el anterior, por favor. Exacto. Dime un número. 18. 18. Romina. Romina, no me hagas eso. David Eduardo Estrella. Presente. Presente. Háblame un poquito del sedimento urinario, David Eduardo. Un poco de lo que sea más común o cómo puedes diferenciarlos o qué puedes encontrar, todo lo que se te ocurra. La verdad, no leí mucho de esto, pero lo que recuerdo que he visto en años anteriores es que en este caso el sedimento no debería ser normal encontrar, por ejemplo, glóbulos. En caso de encontrarlos, se conoce como hemoglobinuria, me parece, y pues es indicativo de falla renal, así como me parece que igual podríamos encontrar otro tipo no me acuerdo de cómo se llaman, pero eran como unos cristales, no me acuerdo cómo se llaman, pero no deberían estar ahí. Cilindros que no deberían estar ahí, pero pues si los encontramos igual pueden ser indicativos de algo. La verdad no recuerdo mucho, doctora. No te preocupes, no hay problema. Sí. A ver, Cristel. Bueno, en el sedimento urinario, pues en general, podemos ver si hay células, o sea, ya sean eritrocitos, leucos, células del epitelio renal, podemos ver cilindros, podemos ver bacterias, cristales, entre otras cosas. Y lo que sería útil en este caso para diferenciar las distintas lesiones renales intrínsecas o incluso si es prerrenal, es ver si existen ciertos componentes. Por ejemplo, en la glomerular podemos ver que hay eritrocitos, o sea, una mayor cantidad de eritrocitos de la normal, y estos son dismórficos, o sea, están así como rotitos. En la necrosis tubular, por ejemplo, podemos ver cilindros granulosos, o sea, que son como de células. Y, bueno, digo todas. Sí, está muy bien. Pues si las sabes, dilas. En la necrosis, en la nefritis intersticial, por ejemplo, podemos ver cilindros, pero de leucocitos en este caso. Y cuando hay lesiones microvasculares, también podemos ver, bueno, no recuerdo, creo que eran eosinófilos, porque a veces se daba por una
lesión como que de tipo alérgica. Exacto. Ujú. Y pues, por ejemplo, cuando es prerrenal, sí podemos encontrar ¿Qué cilindros. cilindros pudieras encontrar exactamente? ¿Cómo Pues qué tipo? son solo de proteína, o sea, son los hialinos. Los hialinos no son de proteínas. No, son Bueno, sí. como de moco. Ajá. ¿De qué son los hialinos? Los hialinos los teníamos cuando dábamos clase 2 horas y 3 horas y no les daba el tiempo de ir al baño. Ese tipo de cilindros, ¿se acuerdan por qué los da? ¿Qué da eso que sean hialinos? Que ya tiene un nombre esas proteínas, ese tipo de células. No son los de... Ah, bueno. Dímelo. Tú dilo, No era Cristel. la de Tams Horsfall. Correcto, muy bien, Cristel. Efectivamente, todo muy bien, Cristel. Los cilindros hialinos, granulosos, proteínas, proteinuria, cristales de oxalato, cristales de calcio, cristales de estrubita. Bueno, allá, van a variar, ¿no? Si se puede ver. Ácido úrico a veces. Van a serles de suma utilidad. El sedimento urinario, que si se puede pedir completo, va a serles así, porque aparte además en la orina, pues pueden medir sodio, pueden pueden a veces medir potasio, pueden medir para sacar el FeNA, el sodio urinario, la fracción excretada, pero la fracción excretada pues se calcula con la fórmula, ¿no? Pero hay que tener el sodio urinario, la urea, en lo que da el sedimento también, todo lo que ustedes quieran va a salir en la orina. Por eso es tan útil que sea un examen totalmente completo de esto, ¿no? Puede darles muchísimo aporte, eritrocitos para piedras o también para cuando hay daño renal. Pues a ver si se me acuerdan más. Adelante, Ángel, o a lo mejor Ángel tiene más de todo lo que aporta el sedimento. Aquí son algunos hallazgos de la orina. Como ya mencionaron, en la prerrenal se pueden encontrar los cilindros hialinos, casi no se encuentran proteínas, el sedimento globular va a ser mayor a 1.015, la osmolaridad urinaria va a ser mayor a 500, por lo mismo que ya mencionaron de que se reabsorbe el sodio y con ella el agua, y entonces se concentran todos los solutos de la orina. Y la fracción de excreción de sodio igual va a estar disminuida por lo mismo. En la hiperazoemia renal, pues dependiendo de la causa, vamos a tener que en la isquemia se van a ver los cilindros granulosos pigmentados, las células epiteliales tubulares renales. Todas van a tener una osmolaridad menor a 350 y van a tener una fracción de eyección de sodio mayor a 1, excepto la glomerulonefritis aguda, que esta va a tener una osmolaridad urinaria pues como si fuera prerrenal. Pero aquí encontramos en el sedimento los eritrocitos, como ya mencionó compañera. Cristel. Uh-huh. Y pues en la hiperazoemia posrenal podríamos encontrar cristales, eritrocitos, leucocitos, todo lo que nos esté causando una obstrucción ureteral. Efectivamente, y como les dije, allá vale la pena que si lo van a pedir, pues aprovechen para pedir sodio, creatinina urinaria, todo lo que les puedan hacer, sodio, potasio, si les pueden hacer la creatinina para sacar el FeNA, todo lo que puedan pedir, si se puede de una vez, pues de una vez. A veces es necesario hacer completamente lo que es la depuración de creatinina, ¿no? Pero con una vez orina de 2 horas se puede hacer todo lo que les acabo de decir. Vamos con la estadificación, pues hay diferentes herramientas para estadificar a la lesión renal, el estadio de la lesión. Antes que me las expliques, Ángel, tú dime algo. Después de que revisaste las clasificaciones, ¿cuál te gustó más? ¿Con cuál te quedas? Tienes que elegir una, que tú dices, bueno, yo me quedo con esta, doctora, por esto. Creo que con la Akin, porque esta utiliza 48 horas, a diferencia de cuando se trata de un incremento del 50% de la creatinina sérica, lo hace en 48 horas, a diferencia de la Cadiu y de la Rifle, que es en 7 días.
Correcto. Ahorita vamos a mencionar un poquito de ellas entonces. Tú te quedas con la Akin, de acuerdo. Vamos a que nos expliques. Ok. Pues, ajá, como ya les mencionaba, las diferencias, bueno, rifle son las siglas de Risk, Injury, Failure, Lost, Ending Stage, Kidney Disease, el estadio final de la enfermedad renal. Es el único que le incluye esas dos. Son como diría, incluyentes más o menos. La R de Risk es ay, ¿cómo se dice? ¿Qué se dice? No sé qué quieres decir. ¿Cómo qué quieres decir? Equiparable al estadio 1 de la Akin, equiparable Ajá. Ok. al 1 de Cadigo. La diferencia va a ser en los que ya le mencioné, de que este se va a basar en un incremento del 50% de la creatinina sérica comparando con una basal durante 7 días. En la Akin va a ser en 48 horas o un incremento de la creatinina sérica de 0.3 miligramos por sobre decilitro en 48 horas. Y la Cadigo va a ser un incremento del 50% como en la rifle en 7 días. Un incremento, aquí se parece a la Akin, de 0.3 miligramos por decilitro en 48 horas. Todas van a usar los mismos parámetros de la excreción urinaria. Entonces tenemos que si el paciente tiene un descenso de la excreción urinaria de 0.5 mililitros por kilogramo por hora por 6 horas, se estaría ubicando en el estadio 1 de la Akin y la Cadigo y en risk de la rifle. La rifle aquí toma en cuenta, bueno, para estar en riesgo, un paciente que tiene riesgo, sería una elevación de la creatinina sérica del 50% o una disminución de la tasa de filtrado glomerular mayor al 25%. La Cadigo y la Akin son idénticas, un incremento del 50% comparado con una medida basal, un incremento de 0.3 miligramos por decilitro. Si la excreción urinaria disminuye por 12 horas, eso ya pasarían al estadio 2, que aquí la rifle contempla un aumento del doble de la creatinina sérica o una disminución de la tasa de filtrado glomerular de mayor al 50%. El Akin y la Cadigo es un incremento de la creatinina sérica del doble. Ahora, si la excreción de orina disminuye por 24 horas, ya se estaría encontrando en un estadio 3 o una falla de la rifle. Que aquí ya es hasta el 3%, digo, 3 veces. 3 veces. La creatinina sérica aumentada o una disminución mayor al 75% de la tasa de filtrado glomerular. En la Akin es un incremento de 3 veces, igual que en la Cadigo, hasta 4 miligramos por decilitro. Aquí la Akin incluye con un incremento agudo de al menos 0.5 miligramos por decilitro, o que ya necesita la diálisis, tanto la Cadigo como la Akin utilizan eso. La rifle, como les mencionaba, les agrega 2 más, que es la pérdida, que ya es la persistencia de falla renal aguda con pérdida completa de la función durante más de 4 semanas, y el estadio final de la enfermedad renal, que ya es diálisis por más de 3 meses. Para estadificar la Akin, entonces, ¿tú qué necesitas, Ángel? Una medida de creatinina sérica basal, o sea, estarlo midiendo durante 48 horas. Una creatinina basal y ver cuánto va aumentando, ¿no? Es correcto. Ok, ¿y qué más necesitas? Allá estoy viéndolo, lo dice por allá, en una columna. ¿Dónde? ¿En la Akin? No, no lo dice en la Akin, pero lo dice en la tasa de filtrado. La tasa de filtrado que nos lo va a dar la creatinina. ¿Y qué más? La excreción de orina. José, necesitas pues una sonda
Necesitas una medición de creatinina, una sonda para cuantificar con exactitud la uresis, si no, no se puede, y la tasa de filtrado, pero pues eso con la misma creatinina y el BUN y la urea y el peso del paciente, sexo y esas cosas, pues se puede sacar. Ahora, si no tengo creatinina basal, lo mismo que le pregunté hace un momentito a Elías, ¿qué hacemos? Sí, no sé Elías, ¿te acuerdas que se lo preguntamos a Elías? Ya no se te acuerda, Elías lo contestó su opinión hace unos minutos apenas. Si no tenemos creatinina basal, ¿tú qué haces, Ángel? Pues la otra opción de un aumento del 0.3 miligramos por decilitro en 48 horas. O esperarte 48 horas. ¿Está bien? Sí. Ok. Quiero, antes de que pase esta diapositiva, Ángel, saber si alguien tiene alguna opinión en cuanto a cuál le gustó más, cuál usaría más, cuándo usaría más alguna clasificación, y la misma pregunta que si no tengo una creatinina basal. ¿Alguien quiere manifestar su opinión, lo que cree, lo que leyó, lo que su corazón le dicta? ¿Qué haría? Esas manos. Nadie quiere manifestar lo que le dicta su corazón, cómo lo haría, cuál le gustó más, cuál es más útil. A ver, Dami. Pues bueno, recuerdo que cuando rotamos en el servicio de urgencias, la que nos preguntaban siempre era los estadios del código. Pues no sé, o sea, pues por eso yo entiendo que tal vez es la que más usen. Y pues, no sé, o sea, en cuanto a lo de la creatinina basal, no me acuerdo qué respondía Elías, pero tal vez le tomaría como que una al inicio y pues después decir, o sea, una cuando ingrese y pues después le tomaría otra como para comparar si hubo Esperar 48 horas, hacer el grupo de Ángel. Oye, Dami, y así, aunque hayas rotado en urgencias y te hayan dicho que usen la Carigo, porque es la que te preguntamos, tu corazón, ¿qué te dicta? ¿Tú también usarías más la Carigo? Después de que ya lo leyeron, ya lo revisaron. ¿Tú qué opinas? Ángel votó por la aquí. ¿Tú por qué? Además de que porque, pues eso te decían los urgenciólogos. Pues creo que sí me quedaría con esa. Con Carigo, correcto. Gracias, Dami. ¿Alguien más levantó? ¿Misael? Misael A. Y no sé no sé cuál era la de los Misaeles. ¿Ok? Sí, yo, Misael Alvarado. Ah, está bien, está bien. Sí, o sea, estrictamente para el diagnóstico, como dicen todas las clasificaciones, sí habría que esperar las 48 horas, pero yo creo que en un paciente previamente sano, que no sin antecedentes o sin factores de riesgo, tales para una enfermedad crónica, yo pensaría que si con una medición de la creatinina, si ya está elevada, por ejemplo, tiene una creatinina de 2, tendría una casi alta sospecha de que tiene una lesión renal aguda sin tener que esperar las 48 horas. ¿Y en qué te basas para eso, Misael? ¿En tu corazón? Pues sí, o sea, en general, sabemos que el valor de base es 1.2, entonces, si ya tiene, no sé, 1.6, 1.8, 2, y el paciente se conoce previamente sano, no lo podría confirmar porque ninguna clasificación se maneja así, pero pues sí creo que sería muy alta sospecha de que es una lesión renal aguda y lo empezaría a manejar de esa forma. Muy bien, Misael. Y antes de que cortes comunicación, ¿cuál es tu voto? ¿A cuál te gustó más? Yo creo ¿Cuál que usarías tú? la Cadigo, porque es la que, es como una mezcla, ¿no? Es como que la que abarca más de como que intenta mezclar las dos. Siento que es la más completa. Correcto. A ver, en Dianey. Vi esa mano, creo que la vi. Pues igual quería decirlo de que yo me iría más por la Cadigo, que había leído que pues
se llegó a aparte de que es la más actual, en el 2012 se llegó a un consenso en el cual pues se iban a unir, a usar dos parámetros para ver, o sea, para poder decir que existe esta lesión renal aguda, utilizando pues o sea, el parámetro bioquímico, que es el que pues está aquí en la columna, pero aparte de eso también se utilizaría un criterio clínico, que es el desarrollo de la oliguria. Y como tiene también datos de la AKIN, entonces es como ya dijo mi compañero, es más, aparte que es más actual, está más, más completo por los criterios tanto bioquímico como clínico. Correcto, muy bien, Dianey. A ver, alguien más, que vuelvan a levantar su mano si quedan alguna, porque no lo puedo ver. ¿Alguien que quiera manifestar su opinión? Elías. Sí, doctora, nada más medio me acordé ahorita que me preguntó, que de lo que había leído era que incluso si tienen laboratorios de 3 meses para atrás, que se podía tomar como una creatinina basal sin necesidad de esperar las 48 horas en caso de que nuestro paciente pues ya esté un poco más grave. Por lo que hemos comentado de que no era como que un marcador agudo de la lesión, pero no sé qué tanto se use. Ahorita lo voy a terminar de aclarar para que quede suficientemente bien establecido cuándo podemos utilizarlo. Ahorita lo aclaramos, Elías. ¿Alguien más? ¿Alguien que quede con su mano? ¿Rodrigo? Ahora que mencionan eso de la creatinina basal, yo me acuerdo que en tercero le pregunté al profesor de interna que sí, cómo podía, o sea, cuál utilizaba como basal, y me dijo que podía ser, si el paciente pues ya tiene un expediente, podía hacer una medición de creatinina del expediente, o sea, la última que se le realizó, y esa tomabas como la basal. Muy bien, Rodrigo, eso me recuerda lo mismo que le dije a Raizer, que los internistas ya están en su piso con su expediente previo. ¿Es cierto? ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera? ¿Diana? Sí, bueno, también había leído que había una opción para poder tener la depuración de creatinina despejando una de las fórmulas, asumiendo que el paciente, si no se conocía de enfermedad renal crónica, pudiera tener una tasa de filtrado glomerular normal. Y las otras opciones que ya mencionaron mis compañeros, que es cualquiera que tenga previa la hospitalización o la primera desde que, si es una hospitalización prolongada, pues la primera que se haya tenido o el valor más bajo. Pero pues todas estas también con sus respectivos sesgos, ¿no? Correcto, Diana. Nos quitas a José, Diana. Qué mal. Es correcto. Es correcto. Yo creo que en urgencias, ¿qué pasa en urgencias? En urgencias, pues generalmente no tenemos expedientes previos, no tenemos creatininas basales. Puede que un paciente traiga, o sea, ordenado, ¿verdad? Y traiga un expediente, una creatinina previa, una nota donde esté la creatinina previa. Si lo tienen desde el ingreso, una nota, unos laboratorios previos, esa puede ser su creatinina basal. Obviamente es poco probable en urgencias que suceda. Lo que dijo Misael es lo que hacemos más comúnmente. Si el paciente no se conocía con ningún dato de lesión renal previa y el paciente entra por primera vez y su primera creatinina ya está elevada, asumimos que el paciente previamente, si era mujer, tenía 1 y si era hombre, si es hombre, tiene 1.2. Y de allí hacemos estos porcentajes. E iniciamos tratamiento. Así genera bastante bien como lo explicaron, uno de los más acertados en cuanto a lo que nosotros hacemos es lo que dijo Misael, nos basamos en una creatinina que pensamos que estaba bien,
sacamos el calculado, hacemos las fórmulas, como dijo Diana, tasa de filtrado aproximada. Nosotros usamos más que nada, ahorita que veamos algunas fórmulas, usamos alguna para sacar más o menos la tasa de filtrado aproximada. No es certera, no es una depuración de creatinina, pero hacemos tasas de filtrado glomerular aproximadas. Y con eso nos vamos a hacer una estadificación del paciente. Obviamente también nos podemos basar en la uresis con una sonda, con 6 horas podemos tener una alta sospecha de qué tipo de lesión tiene el paciente. Si desde el principio ya tiene 2 o 3 de creatinina y una uresis baja de las primeras 6 o 12 horas, pues ya vamos a estar pensando en una lesión de grado 2 o 3. ¿Qué les recomiendo yo? La clasificación de Rifle está casi fuera, la pueden ver en algunos pacientes, pero ya no la usamos en general. ¿Por qué? Porque los 3 primeros estadios son de la aguda y los últimos 2 son de la crónica. Entonces, dado que medio mezcla la aguda con la crónica, no lo hacemos. Nos vamos con la aguda generalmente con la Akin, cuando es aguda, y en la Cadigo cuando es una crónica agudizada. Entonces, ¿qué es la más común en urgencias? De allí posiblemente de que hayan visto que en urgencias es la que más utilizamos, porque la mayoría de nuestros pacientes que manejamos en urgencias, de los pacientes que manejamos, son crónicos agudizados. Entonces, utilizamos la Cadigo, que tiene una de más o menos de más de 7 días, pensando en una cronicidad, y asumiendo que está con algo que lo haya descompensado. Entonces, la más utilizada, en mi opinión, para las crónicas son la Cadigo, para la aguda pura la de Akin, y las crónicas agudizadas, pues la de Cadigo igual. Hay una por allá de Kadoki, que también era una de las antiguas, se puede utilizar, algunos nefrólogos todavía la usan, pero pues también ya de las más actualizadas está la Cadigo. Pero si ustedes ven la Cadigo con la Akin, no tiene ninguna diferencia para la aguda pura. 0.3, 1.5, 2 y 3. Es exactamente igual que la Akin. Entonces, normalmente nosotros en la aguda pura, Akin, crónicas agudizadas, que son las más comunes en urgencias, Cadigo. Espero que haya quedado clara esa parte. Si de todas maneras tienen alguna pregunta, ya saben, la manita. Puedes continuar, Ángel. Ahora vamos a ver las tasas de filtrado glomerular, que son 3 herramientas igual. La Cockcroft Gold, que tengo entendido es la más antigua. Y estas que, bueno, la Cockcroft Gold se utiliza el peso y la edad del paciente. La MDRD ya se utiliza, o sea, mete la etnia. Y la seca de EPI, obviamente es para la etnia blanca. Una pregunta, doctora. ¿Sí? Antes que yo te pregunte, ¿qué vivo? Esta tablita, tengo entendido que cuando se usa la Cockcroft Gold, se ubica a los pacientes en esta tablita, que sería la de Kadoki. Es la de Kadoki, pero es la de Cadigo. O sea, es la de Cadigo para la crónica. Es la misma, solo que Cadigo la clasifica la 3A en 3A y 3B. Por eso podemos, ¿qué te puedo decir yo? Ustedes la pueden manifestar como nosotros lo hacemos. Enfermedad renal, estadio 1, 2 y 3, 4 y 5, ¿no? Dependiendo de la tasa de filtrado. Nosotros así lo hacemos. ¿Por qué? Porque la de Cadigo mete lo que son la creatinina urinaria y las proteínas urinarias. Y como nunca tenemos ni la creatinina ni la proteína urinaria, entonces nos quedamos siempre con solo la tasa de filtrado. Entonces, para no decir si es Cadigo o Kadoki, pues solo le ponemos el número. Pero la más utilizada, ¿perdón? O sea, el resultado que obtengamos aquí lo vamos a ubicar en esta tablita. Exactamente. Pero esto es para las crónicas, ¿ok? Ah, Esta es para las crónicas. Esta tasa de filtrado es para las crónicas, aunque les puedan agudizar, como les decía, con la de aquí o con la de Cadigo. Entonces, esta es para las crónicas. Y la de Cadigo para las crónicas tiene 3A y 3B, pero utiliza proteína urinaria y creatinina urinaria o proteinuria. Entonces, como no lo tenemos, pues solo lo hacemos con el estimado de la tasa de filtrado. La de Cockcroft es bien dicho que es la más antigua, pero es manual y se la deben saber de memoria, así como debe de ser. Por si no tienen a mano sus calculadoras médicas,
para sacar la MDRD y la CKEPI. Y pues aquí nosotros utilizamos cualquiera de las dos, MDRD o CKEPI. CKEPI es una de las más usadas. No somos raza blanca, pero no somos raza negra. Entonces, como no somos de ninguna de las dos, pues hacemos normalmente la CKEPI. Y o la MDRD. Ojalá que cuando regresen al hospital no se olviden de todo esto y procuren hacerlo, háganlo, compárenlas. Lo voy a decir con código manual, o sea, yo voy a usar mi calculadora y la saco. Lo voy a hacer con MDRD, con CKEPI. ¿Y qué tanta diferencia? Normalmente cuando la tasa de filtrado está por arriba del 50%, no van a encontrar casi ninguna diferencia entre el valor de ellas. Las van a poder estadificar en el mismo grupo. ¿Cuándo empieza? Cuando hay mayores, por ejemplo, la tasa de filtrado de menos del 30% o 25%, entonces sí, normalmente ya tienen que ser con calculadora médica, como la CKEPI o la MDRD, pero compárenlas para que cuando puedan hablar de su experiencia y alguien les diga, es que solo se puede usar CKEPI, pero calculen, aprendan a calcular con MDRD, con Crossgal, y van a ver que no hay gran diferencia entre ellas. Entonces, háganlo y se van a llevar buenas sorpresas y van a saber que si todavía saben sumar y restar, multiplicar por el peso y ser mujer, van a ver que lo van a poder hacer. Y bueno, acá es un ejercicio para ver si lo hacían. Adelante. Ya perdimos un tiempo allá en las conexiones. Es una mujer de 60 años, con peso de 70 kilos y creatinina sérica de 1.4. ¿De cuánto sería su tasa de filtrado glomerular? Que pues yo no lo veo, así que si están contestando, espero que... No creo que lo hagan tanto. No, quítalo. Qué malo eres. ¿Quién lo contestó? Ya, se fue quien lo contestó. Oí que alguien lo contestó. Bueno, yo lo saqué y medio punto 47, pero no sé si lo hice mal. ¿Te dio cuánto? Punto 47. A ver, vamos a hacer. A ver. Scout. Ok, 140 menos 60 por 70. ¿Estamos bien, Laura? ¿Cuánto es eso? Alguien lo escriban y que alguien me lo haga el favor de leerlo. 140 menos edad por peso. 5.600. Ok. Esto lo vamos a dividir entre 72 por 1.4, que es la creatinina. 55.55. Correcto. Bueno, no lo sé. Quiero pensar que está bien, Luis. Ahora dividan, por favor, los 5,000 y tanto entre lo último que les dio. ¿Cuánto es? Bueno, en el ejercicio se debe de 140 menos 60 por peso, ¿cuánto me dijeron que era? 140. 5.600. 5.600, ok, 5.600 entre 72 por 1. Ajá, a ver. Perdón. Da 55.55. Eso se tiene que multiplicar por 0.85 porque es mujer. Y da 47.2. Adelante. Laura, ¿quedó claro? Laura. Sí. ¿Todo bien? Sí. Ahí está. Y eso es. Ya lo hicieron. Así es, así hay que hacerlo y hay que acostumbrar esas neuronas a trabajar. Ya se expresa como mililitros sobre minutos sobre 1.73 metros de superficie corporal. Y ahora ya vamos con el manejo de la lesión renal aguda. Ese es el manejo general que se le podría dar tanto a la prerrenal como a la intrínseca como a la posrenal, que pues es la optimización de la hemodinámica general y renal y el uso juicioso de vasopresores, eliminar pues obviamente los medicamentos que me estén causando daño, como los IECAS, los AINES, identificar y tratar otras complicaciones asociadas que hay un montón. Y ya si es necesario, pues emprender la terapia de depuración extrarrenal, la diálisis. Pues de manejo prerrenal, de todas hay que tratar la causa subyacente. Ya si es una deshidratación, si hay que pues
realizar la expansión de volumen con soluciones isotónicas. Tengo entendido que si es una deshidratación leve, usar hipotónicas porque puede causar luego una acidosis Hiperclorémica. hiperclorémica. Entonces hay que tener cuidado con esto. Si hay una insuficiencia cardíaca, pues hay que administrar fármacos que aumenten la contractilidad del miocardio. Los diuréticos intravenosos también ayudan a mejorar esa parte. En el manejo intrínseco, igual estos eran un montón de la causa subyacente. Hay que restaurar el volumen circundante adecuado, ya sea dar o restringir líquidos, o sea, si hay una hipernatremia, hiponatremia. Hay que evitar los medicamentos nefrotóxicos y los medios de contraste, que ya vimos que también nos dañan todo el parénquima renal. Y el manejo posrenal, pues es dependiendo igual del nivel de la obstrucción. Es colocar una sonda Foley, drenar la orina completa, drenar la vejiga completa y rápidamente. Hay que establecer un monitoreo de la producción de orina y apropiado reemplazo de fluidos según sea lo necesario. Y Antes de esa, ¿me pones rápidamente allá en la prerrenal? Por favor, Ángel. Allá. Bueno, aquí lo único que voy a aclarar es que el manejo de soluciones puede ser algo agresivo al inicio, pero recordar que si el paciente tiene todo el derecho, siempre se los digo, el paciente es paciente sano, joven, rhabdomiólisis, quemado, etcétera, pueden acelerar los líquidos. Paciente con comorbilidades, hepatópata, cardiópata, cualquier cosa que tenga, hay que valorar el uso de líquidos, ¿verdad? Aunque lo diga la guía, que la fluidoterapia es lo más importante, y es cierto, hay que tratar de valorar allá la causa que también tenga el paciente o los antecedentes, si van a poder manejar líquidos. En cuanto a la renal, puedes mantener el volumen adecuado. Yo me quedaría con esa parte. Pueden darle o pueden quitarle. Y aquí pueden utilizar diuréticos a dosis bajas, si fuera necesario, para forzar un poquito la uresis. Se puede usar diuréticos a dosis bajas. Los vasopresores generalmente no se utilizan a menos que ya estemos hablando de un choque. Y de la posrenal, pues lo más importante de la posrenal tiene digamos, la bondad de comportarse a veces como una prerrenal y desafortunadamente puede comportarse como una intrínseca, por ejemplo, cuando el paciente tiene muchos años de tener una hiperplasia, litos de siempre, el monorreno, un solo riñón funcionando y el otro que ya se lo hayan quitado por litiasis, que son desafortunadamente las causas comunes acá en Yucatán. Entonces, siempre hay que tratar del riñón, ¿no? Y lo que tenga, si es una obstrucción, lo van a ver cuando vean litiasis renal y hiperplasia prostática. El drenaje de la orina no siempre se hace rápido, se los va a platicar supongo que el doctor Giovanni, puede haber allá un desprendimiento, ¿verdad? Puede haber sangrado. Entonces, normalmente no se hace rápido, pero si se hace, obviamente, siempre tratar la causa. Incluso pueden usar catéteres J momentáneamente para resolver el problema, una ureteroidotomía, no sé, la urología está súper avanzada, ¿no? Entonces, a veces hay muchos procedimientos que se pueden hacer, digamos, de urgencia y pueden resolver el problema para evitar que progrese hacia una intrínseca. Puedes continuar, Ángel. Cualquier pregunta, veo sus manitas. Y eso me queda esos que son los criterios de la diálisis de urgencia, que normalmente es en caso de que se trate la lesión o se trate, ¿cómo decirlo?, la patología y sea resistente a tratamiento, mejor dicho. O sea, si la hiperpotasemia ya se ha intentado tratar con diuréticos y aún así no baja, pues ya es indicación para diálisis. Si se conserva el BUN excesivo y las concentraciones de creatinina en la sangre, diálisis, si hay pericarditis urémica, todo esto ya es... La palabra clave sería refractaria a tratamiento. Refractaria a tratamiento, exacto. Correcto. Y ya eso sería todo. Perfecto, Ángel. Perfecto.
¿Alguna pregunta o alguna duda? ¿Alguna manita por allí? ¿Todo les quedó claro? Ni una mano. ¿Ninguna duda? ¿Todo les quedó claro? ¿Lo entendieron bien? ¿Ninguna pregunta? Creo que no. A Doctora, ver, una pregunta. adelante. Entonces, hablando de esa clasificación, sin importar si sabemos si el paciente es crónico y se agudizó, o que no sabíamos que era crónico, simplemente ponemos estadio 1, 2 y 3, o sea, ya no indicamos nada si es CADIGO, cosas así. A ver, vamos a aclarar eso, Rodrigo. Sí tienes que saber si es un crónico que se agudizó o un agudo. ¿Cómo te puedes basar? Por ejemplo, en los otros parámetros, en la anemia, en el calcio, en el potasio, en los antecedentes del paciente, en un ultrasonido. Todo eso les va a orientar hacia si es una aguda o una crónica. Y la recomendación de las tasas de filtrado en cuanto a de 15 a 30 y de 30 a 45 y así sucesivamente, esas son más bien para las crónicas y se puede estadificar sin especificar CADIGO. Para usar la CADIGO, les decía, necesitan las proteínas urinarias, por eso no se utiliza mucho. Pero si ustedes se sienten mejor utilizando CADIGO 3A, 3B, 4 y así, está bien también. Pueden ponerle solamente estadio 1, 2, 3, 4 y 5 o pueden ponerle específicamente CADIGO, CADIGO 2, CADIGO 3A, CADIGO 3B, CADIGO 4, CADIGO 5. Eso sí se puede, pero generalmente esa clasificación se reserva solo para las crónicas. Para las crónicas agudizadas pueden volver a usar solo el CADIGO, el que mostraron, o la de Akin para la agudización. O sea, además de la CADIGO en la etapa, pues una Akin 1, 2 o 3. Pero les repito, las agudas mejor Akin y las crónicas agudizadas CADIGO. Espero que quede claro, Rodrigo, no te haya hecho más bolas. Rodrigo. Sí, creo que sí entendí. Realmente okay. En una aguda que no es crónica agudizada, no importa tanto sacar la tasa de filtración glomerular, simplemente con decir que es lesión renal aguda. Exacto, allá sí variaría, para pensar una aguda pura, sí, solo la creatinina y la uresis. ¿Por qué? Porque la tasa de filtrado de lo que estábamos platicando al principio no se va a ver reflejada generalmente en las primeras 48 horas. Sí la puedes sacar y tener un estimado, sobre todo pues porque tienen a la fórmula a las manos, pero no la vamos a estadificar generalmente hasta después de las 48 horas o puede pasar hasta una semana para decir que ya es una crónica o más tiempo. Entonces, para las agudas puras con una creatinina y la uresis es más que suficiente. Ok, ya me quedó claro. Qué bueno, Rodrigo, a lo mejor lo Gracias. dices por compromiso, pero espero que sí. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿Elías? Sí, doctora, pero al momento de ponerlo ya en nuestra nota, por ejemplo, de evolución, o sea, tal vez no al momento, pero sí después de las 48 horas, y se haga la estadificación, se pone, o sea, en la nota se debe poner con qué clasificación lo estamos pues, clasificando. Sí, Elías, por supuesto. Se pone, si es aguda pura, se pone lesión renal aguda, aquí 1, 2, 3 o CADIGO 1, 2, 3, dependiendo del que tengan. Si es una crónica agudizada, pueden poner enfermedad renal crónica agudizada, CADIGO 3, CADIGO 3A, 3B, etcétera. O enfermedad renal crónica, etapa, por ejemplo, yo te puedo decir hoy, yo pongo el paciente, tiene 300, tiene 150 y tenía 16 de creatinina, 7 puntos tanto de potasio, etcétera. El paciente tiene una enfermedad renal crónica, etapa 5, sin tratamiento sustitutivo de la función renal, agudizada por la patología que él vino, pero ya con decir que es una etapa 5, ya es suficiente, ¿no? Y en las puras en las que se utiliza lesión renal aguda, AKI 1, 2, 3 o CADIGO. En las crónicas hay que estadificarlo en una etapa.
Ok, gracias. De nada, ¿alguien más? Quiero pensar que no, pero todavía no los voy a liberar. Les voy a hacer unos grupos, ahorita los voy a leer. Los grupos van a tener 5 personas. Vamos a hablar de sepsis. El que va a dar sepsis va a hablar de lo que es, de lo que no voy a mencionar, ¿ok? Vamos a empezar con lo que voy a mencionar. Los que van a hablar de sepsis, pues van a hablar de choque, como es choque distributivo, van a hablar de séptico, anafiláctico y algo del neurogénico. Uno puede hablar solo del séptico y el otro anafiláctico y neurogénico. Van a hablar de lo que son los términos, cuáles son las definiciones actualizadas de la sepsis, cuáles son los criterios de sepsis, cuáles son las metas de sepsis, el tratamiento de sepsis, etcétera. Pero lo que es la fisiopatología la vamos a ver entre todos. Y voy a comenzar con el del 1 al 5. Espero que todos me escuchen y si no saben su número, es Rosy, Misael, Cristel, Reiser y Elías. Van a hablar de las generalidades de la fisiopatología de la sepsis, o sea, quién se activa, que vienen estos, que activa, no sé, la lesión endotelial, lo que pasa, ay, se me fue su nombre, el óxido nítrico, todo lo que son generalidades. Máximo 5 diapositivas de la fisiopatología. No van a hablar todos, van a prepararlo entre todos y van a asignar a uno que lo explique, el que ustedes quieran. ¿Quedó claro, equipo número 1? ¿Alguien que me conteste? Sí, doctora. Sí, doctora. Ok, muy bien. O lo van a hacer, como les dije, máximo 5 diapositivas. Dami, Valentina, Estefanía, Palmira y Diana son el equipo número 2 y van a hablar de lo que son los cambios que ocurren a nivel renal, máximo 3 diapositivas. Y cuando pasa la fisiopatología a nivel renal de lo que está ocurriendo, que es prácticamente lo que vimos hoy, ¿qué vamos a hacer por el paciente? O sea, si el paciente todavía está demostrando que tiene prerrenal, vamos a manejarlo así. El paciente es esto, vamos a manejarlo así. Máximo 3 diapositivas, una sola persona va a hablar. Doctora, una pregunta. Si yo voy a dar el tema, o sea, a mí me tocaba, aunque igual trabajo con mi equipo, o sea, además. No necesariamente, Valentina. Puedes no trabajar con tu equipo, me parece bien. Ah, ok. Me parece bien que tu equipo trabaje sin ti. Brandon, Jaime, Andrés, Vicente y Dianey van a hablar de la parte cardiovascular, o sea, un poco de lo que pasa en el corazón. Allá sí hay que hablar un poquito de lo que es hipodinámico, hiperdinámico, cómo se encuentra el gasto, etcétera. La fisiopatología, por qué baja, por qué sube, por qué las resistencias y toda esa cosa. Máximo 5 diapositivas, una sola persona. Alejandro, Melissa, David, Rodrigo y Janet, que son el siguiente equipo, ustedes van a hablar de la parte respiratoria, ventilatoria, lo mismo, fisiopatología y que, bueno, ya asista el paciente, es el momento de la intubación, primero la fisiopatología y luego ¿qué hacemos? O sea, a este punto le hago una gasometría, saco esto, hago lo otro, le pongo un ventilador, solo le pongo oxígeno, etcétera. Ahorita te pongo, Carlos Manuel, espérame un momento. Indra, Amuri, Axel, José Ricardo, Ángel. Ay, sí, espérenme. Luego me hago bolas con este que ya no está. Mejor de una vez. Carlos Manuel, Indra, Amuri, Axel y José Ricardo, que es el siguiente equipo, y van a hablar de la parte del cerebro. Cerebro. Ya di cardíaco, ventilatorio, renal, cerebro. Hasta José Ricardo. Ángel, Ulises, Raúl, Paulette y Belén van a... Sí. Para la parte del cerebro en sepsis, máximo cuántas diapositivas y exactamente más o menos qué quiere que abarquemos. Pues más que nada lo que ocurre a nivel del central, un poquito de la fisiopatología, 3 diapositivas nada más y lo que vamos a hacer por ese paciente. Es un poco del tratamiento,
un poco de cómo lo sabemos, un poco de la clínica, un poco de lo que va a presentar el paciente y la fisiopatología. 3 diapositivas. Gracias, doctora. Es algo sencillo, ¿eh? Es una presentación sencilla, una sola persona. No se les olvide que uno solo de cada grupo va a hablar. Ángel, Ulises, Raúl, Paulette y Belén van a hablar de lo que es a nivel músculo esquelético, a nivel de suprarrenal, que es muy poquito, y músculo esquelético. Igual. De acuerdo, doctor. Muy bien, gracias. Misael, Odaris, Rodrigo, Laura y Mari Jesús van a hablar, aquí sí van a hablar un poquito de lo que les voy a decir a continuación. Van a hablar un poco de lo que son las aminas, o sea, van a presentar las aminas. Hay una tabla de aminas que van a explicar y van a hablar de los parámetros estáticos, cuáles son los parámetros estáticos, hemodinámicos, parámetros dinámicos, hemodinámicos, dinámicos, estáticos y la tabla de las aminas. Es una presentación, no van a, o sea, algo súper sencillo, tres diapositivas, una en los parámetros estáticos, una en los parámetros dinámicos, una en la tabla de aminas solo, cómo funcionan, cuáles son los efectos alfa, beta, si tienen alfa, beta, cuándo se utiliza, contraindicaciones y obviamente las aminas más comunes. Las que nunca hayan escuchado en su vida no las pongan. O sea, lo que tengan allá es lo que les voy a preguntar. Así que no hablen de cosas que, ay, ¿qué es eso de repente oí la milrinona, el levosimedan y en la vida he oído hablar de ellos? No los pongan. 16, Stephanie, Jocelyn, Romina, Luis Eduardo y Saúl. Doctora, una duda. ¿Mande? ¿Sí? Esto ¿es parámetros estáticos, dinámicos y hemodinámicos? No, es que son hemodinámicos, estáticos. Hemodinámicos, dinámicos y tabla de aminas. Hemodinámicos son en general, se clasifican en estáticos y en dinámicos. Ok, ya. ¿Está bien? Gracias. Mari Jesús, Stephanie, Jocelyn, Romina, Luis Eduardo y Saúl van a hablar de la parte gastrointestinal y de la tabla de esteroides. 2 diapositivas, 3 a lo mucho, así regalado. La parte gastrointestinal, que si la translocación bacteriana, que si les da distensión, cómo va a estar el paciente, qué puede manifestar, todo eso. Y la tabla de los esteroides. Creo que no la hemos visto, pero la van a presentar. Es como la de las aminas. Y obviamente, repito, los esteroides que nunca en su vida les hayan sonado y algo, no los pongan. Pongan sus efectos glucocorticoides, mineralocorticoides, vida media, tiempo de inicio de acción, etcétera. Es unas tablas que van a encontrar súper rápido en internet. ¿Dudas? Lo vamos a ver en 2 clases. Le pido a Rodrigo o a Luis que programen las clases. Lunes y miércoles choque séptico, lunes y miércoles, o sea, conmigo. Y el martes van a ver anafiláctico y neurogénico. Y el jueves cardiogénico hipovolémico y el viernes voy a dejarlo de comodín por si no terminamos, o el doctor Giovanni o yo. Alguien que me conteste, por favor. O Disculpe, Luis doctora, o Rodrigo. Sí, una duda. ¿La del jueves qué temas serían? El jueves por favor, programen hipovolémico, choque hipovolémico y choque cardiogénico. Y el viernes me lo dejan libre por si las dudas no acabamos. Y si vemos que vamos a buen ritmo el miércoles, programamos una más el viernes. ¿Me expliqué, Luis? Sí, doctora. Ok. Lunes y miércoles séptico, martes anafiláctico y neurogénico, jueves hipovolémico y cardiogénico. Pues que pasa es que el hipovolémico lo volvemos más o menos a ver en hemorragia de tubo digestivo alto, entonces por eso generalmente no es un tema largo. El cardiogénico es un poquito más, pero como también vemos síndromes coronarios agudos, pues son como que repetitivos. Y el viernes me lo dejan de comodín, por favor. Si vemos que terminamos séptico, programamos una clase más para el viernes. ¿Alguna duda, pregunta, queja, algo que tengan que manifestar? Doctora, disculpe, me mencionan 2 equipos.